Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos, con ustedes, Vicente Troncos del Proyecto Católico, para dar razones de nuestra fe. Hoy, 1 de noviembre de 2022, estamos celebrando la fiesta de todos los santos. Y esta fiesta nos hace recapacitar sobre nuestra vida de santidad como cristianos que somos. Ejemplos, la iglesia en su sabiduría nos ha dado para que pues podamos seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Los santos nos muestran ese caminar. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, pues los santos han seguido a Cristo y son un molde para nosotros, para darnos la fuerza, el valor y la idea real que sí podemos transitar el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha trazado. Por eso ya San Pedro ahí en su primera carta, capítulo 1, del versículo 14 al 16, nos va a exhortar a que cada cristiano vivamos en las diferentes formas de vida que tengamos, en los diferentes lugares y ambientes humanos en los que nos encontremos, a vivir la santidad. Veamos lo que nos dice San Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os amoldéis a las apetencias de antes, del tiempo de vuestra ignorancia. Más bien, así como el que os ha llamado es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra conducta. Como dice la Escritura, seréis santos porque santo soy yo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, pues, a esta santidad en toda nuestra conducta. Así nos invoca, así nos llama, nos impele la palabra del Señor. San Pedro, que conoció a Cristo, que siguió a Cristo su camino, eh, sabe con justa razón que se puede transitar. Y él lo siguió. Y lo siguió también hasta la cruz. Porque Pedro llegó hasta la cruz como Cristo nuestro Señor. Bien, entonces, y también Pedro nos está diciendo, no nos amoldéis, que no nos amoldemos a las apetencias que antes teníamos. Sí, muchas veces hemos caído pues en pecado, algunos en pecado mortal, pero Cristo nos mueve, nos llama a través de su palabra, a través de la iglesia, para que dejemos esa vida pasada y, como dice Pedro, mantengamos una vida de calidad, de santidad. Bien, la iglesia ha transitado por 2000 años, 2000 años. El día 31 recordamos, 31 de octubre, recordamos aquel gran cisma, una gran separación que sufrió la iglesia con el protestantismo. Ese 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, de una forma inadecuada, hace llamar a la iglesia la necesidad de cambios, de reformas, que lamentablemente acabaron por separar, como dicen algunos estudiosos, casi un tercio de toda la cristiandad se separó y empezó a seguir las ideas de Martín Lutero, ideas que él mismo en vida vio que resultaron nefastas para lo que él quería, que él quería supuestamente reformar a la iglesia de Cristo Jesús, cuando muchos santos en vida lo hicieron, pero de manera obediente, obediente a Cristo, que pedía la unidad. Por ejemplo, ahí en Juan capítulo 17, versículo 21 leemos
que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, así Cristo pedía la unidad al Padre, unidad que Martín Lutero en su vida vio destruirse en ese nuevo movimiento cristiano, si se le puede llamar así, que empezó con el luteranismo, ya Zwinglio y después allá en Inglaterra con el rey Enrique VIII, se iban separando y separando más congregaciones, primero de la Iglesia Católica y luego pues dentro del mismo movimiento reformador protestante. Por ejemplo, los anabaptistas que se separaron y empezaron ellos a interpretar a su propia cuenta, de su propia manera, la Biblia. Lutero decía, pues, estoy cautivo de las Sagradas Escrituras, me debo solo a las Sagradas Escrituras. Y de ahí pues nace su doctrina de sola escritura, que todo tiene que estar en la escritura, que la escritura es la máxima autoridad o la única autoridad para el cristiano. Pero lamentablemente esa misma idea de la sola escritura, pues él lo vio en vida como el divisionismo que causaba, porque cada uno, bajo el otro principio luterano de la libre interpretación de la Biblia, pues cada uno interpretaba a su manera las Sagradas Escrituras. De ahí que los anabaptistas alemanes, pues empezaron a rebautizar a los ya bautizados desde niños, desde bebés. Lutero y los anglicanos, por ejemplo, y varias iglesias reformadas del siglo XVI, aún siguen bautizando niños, lo que no sucede pues con las posteriores generaciones de iglesias evangélicas surgidas del protestantismo. Y en el día de ayer, 31 de octubre, también celebramos esto del Halloween, que no es otra cosa pues que un torcimiento como anticipación al Día de los Santos. Sabemos que el día 31 de octubre los satánicos celebran sus misas negras, sus misas satánicas, y que realizan crímenes en sus altares, violaciones, luego actos sexuales, sobre hostias, etcétera, cosas aberrantes, ¿no? Y pues la iglesia quiere promover cada día más la celebración de los santos y su víspera también, pues con diferentes procesiones o desfiles relacionadas a la vida de santidad, a la celebración de los santos. Entonces, la iglesia celebra este Día de los Santos, vamos a decirlo, voy a decirlo a mi manera, ¿no? Como si fuera una segunda fiesta de la iglesia. La primera fiesta que celebramos es el día de Pentecostés, con el nacimiento de la iglesia nace, pero la iglesia está formada por todos los bautizados y al bautizarnos se nos hace pues santos. Entonces, esta comunión de los santos, pues no es otra cosa que todos los bautizados. Y cuando nos bautizamos pasamos a ser parte de la iglesia, todos somos una familia de Dios por el bautismo, como dice la carta de Romanos en el capítulo 8, versículo 14 y siguientes, que somos hijos del Padre, ¿no? Hijos de Dios. Bien, entonces somos hijos adoptivos. Miren qué bellamente nos dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, ¿no? Luego, la misma carta a los Colosenses nos hace ver
que Cristo viene a ser la cabeza y la iglesia su cuerpo. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 19. En lugar de mantenerse unidos a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por medio de conjunturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así pues, eh, entonces somos miembros de una familia, de una casa, y estamos así como entrelazados, ¿no? Como conjunturas, como ligamentos, articulados los unos a los otros, en Cristo Jesús, que es la cabeza que sostiene el cuerpo, que somos nosotros la iglesia. Bien, entonces, bien, vamos a mostrar a través de la Biblia cómo es que, pues, nosotros los católicos, somos esa iglesia y pasamos a ser parte de la iglesia, como decíamos, a través del bautismo y así nos lo hace ver. Por eso es que tenemos esta comunión de los santos por el bautismo. La iglesia nos habla de dos formas como es que los cristianos participamos de esta comunión de los santos. Primero, al integrarnos en la iglesia y luego de las cosas sagradas, de las cosas santas que Cristo ha dejado en la iglesia. Primero, esta comunión de los santos por el bautismo. Luego vamos a ver que también logramos una extraordinaria comunión en la santidad a través de la Eucaristía. Pero comprendamos, conozcamos en esta pequeña catequesis que somos santos y que somos pues familia de Cristo por el bautismo. Y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 12 y 13. Abro cita. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, como aquí dice, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, hombres o mujeres, ¿no? Como nos dice allá en la carta a los Gálatas, ¿no? Capítulo 3 versículo 27 en adelante, ¿no? Ya no hay diferencia, como dice esa carta, entre judío y pagano, gentil o griego, como lo dice, entre hombre y mujer, entre adultos o niños, ¿no? Ya todos formamos también los niños bautizados, los bebés bautizados, porque no hay diferencia entre adulto y niño, por el bautismo todos llegamos a formar parte de este solo cuerpo. Y este cuerpo, como dice pues la primera carta, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, es la iglesia. Y él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Esto nos dice, pues, la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Bien, entonces, por medio del bautismo, al unirnos al cuerpo de Cristo, todos pasamos a ser miembros en común unión con Cristo, que es la cabeza, y entre todos los demás, entrelazados como conjunturas, y ligamentos, como lo dice pues la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 19. Ahora, comunión con los santos que están en el cielo, claro, también. No hay muertos, no están muertos los santos en el cielo. Si uno se pone a analizar el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 5, uno mal interpretaría que el muerto muerto está. Porque escuchen lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Si fuera así, eh, pues Pablo no nos estaría enseñando que
estamos rodeados de una gran nube de testigos, como nos dice su carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Y esto en relación a que en el capítulo anterior, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, hace una lista pues de los hombres justos del Antiguo Testamento. Empieza con Abel, sigue con Enoch, sigue con Noé, luego sigue Abraham, Moisés, Sansón, etcétera. Los nombra, va nombrando, hace una pequeña lista de los hombres justos y lo resume aquí en esta capítulo 12, versículo 1 de la carta a los Hebreos. Abro cita. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno tan grande nube de testigos, así lo dice, una grande nube de testigos, estamos rodeados de los santos, pues. Y en el versículo 22 y 23 nos dice lo siguiente, vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial. Se está refiriendo pues al cielo, la ciudad de Dios vivo. Por eso antes decíamos en la carta a los Colosenses, perdón, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19, que somos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Y esta ciudadanía se refiere pues a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, que aquí la segunda, perdón, que la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 22, hace referencia. Repito, pues vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriada de ángeles, reunión solemne, santos y ángeles, y asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios juez universal, y aquí subrayemos, dice, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su consumación, repito, y a los espíritus de los justos, llegados ya a su consumación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Magnífico. Estamos pues cerca y estamos rodeados de esta tan grande nube de testigos ya en el cielo, en la Jerusalén celestial, que han llegado pues a la consumación de la santidad, ya están en la gloria de Dios, están vivos, ¿no? Están vivos, están en fiesta. Y hoy celebramos esta fiesta de los santos, nosotros que hacemos esta batalla espiritual de vivir en santidad. Y esta vida de santidad la podemos realizar en el hogar, en el trabajo, en el club, en el centro deportivo, en el lugar donde estemos, cuando vamos de compras, etcétera. Vamos viviendo esta santidad, que se hace difícil ciertamente, todos los días tenemos tentaciones, pero tenemos que hacer esta lucha espiritual. Santa Teresa de Lisieux, por ejemplo, ella decía que cada vez que tenía que afrontar una dificultad, una situación que se le decía difícil, que quizás no podría afrontar con la santidad de vida, prefería huir de aquella situación y así mantenía su santidad. Era su forma de luchar. Y a veces nosotros tenemos que aprender de las bienaventuranzas. A veces queremos imponer nuestras ideas, queremos imponer nuestras razones y una forma de cómo podemos luchar es guardando silencio, haciendo ese acto de pobreza espiritual, ¿no? Mejor quedarnos callados, a veces pues quedar como si no tuviéramos respuestas, ¿no? Puede ser que la tengamos y callar. La mansedumbre ante el grito, los gritos, a veces los pleitos del marido, la esposa prefiere quedarse callada y no decir nada y evitar así un mayor problema, ¿no? A veces nos toca un cliente que piensa saberlo todo o un superior, un jefe, un gerente que nos grita y ahí nosotros mansos para, no porque seamos tontos, torpes o nos creamos menos, pero eso nos mantiene en un estado de ecuanimidad, ¿no? De equilibrio,
no caemos en el pleito, en el litigio de estar en el dime y te diré con otra persona. Entonces, así vamos guardando esa santidad, eh, evitar pues hacer mal uso de los bienes ajenos o robárselos, etcétera, o guardar pues la fidelidad al ser amado, enfrentar momentos de tentación, caer en la pornografía, en las habladurías de la persona que nos cae mal, de evitar decir un chisme o de escuchar un chisme. Mejor apartarnos de esas personas que a veces nos vienen con un chisme y que nosotros caemos en el morbo de querer escucharlos o hablar a espaldas de nuestros prójimos, hablar mal de ellos. O sea, tenemos infinidad de formas de combate espiritual y en la medida que nosotros los afrontamos, nos alejamos y los vencemos, estamos en ese crecimiento de la santidad. La otra forma, como se presenta en la comunión de los santos, es a través de las cosas santas que Cristo nos ha dejado en la iglesia. Entre ellas, por ejemplo, tenemos los sacramentos, ¿no? La oración, la fe, las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, eh, que pues nosotros logramos, ¿no? Ahí en la primera carta a los Corintios que hemos leído, capítulo 12, en el versículo 27, se nos dice, ustedes son el cuerpo de Cristo, ya le hemos dicho, la iglesia, y cada uno en su lugar es parte de él. En primer lugar están los que Dios hizo apóstoles en la iglesia, está la jerarquía. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros, los que enseñan las catequesis, los teólogos, etcétera. Después vienen los milagros, luego el don de curaciones, la asistencia material, la administración en la iglesia y los diversos dones en lenguas, dones, carismas, etcétera. Digamos, los bienes materiales de la iglesia, sus templos, sus centros parroquiales, etcétera. Con todo esto, pues sacramentos, dones, carismas, son las cosas sagradas o santas de la iglesia y las que todos participamos de manera común, que nos pertenecen en una forma de vida, por supuesto, ¿no? Entonces participamos de todo ello. Y entonces todo esto es la comunión de los santos y estamos invitados. Ahora, la iglesia, por supuesto, a lo largo de estos 2000 años, de vida, ha pasado por diferentes problemas y siempre se nos hace recordar como que si solamente la iglesia hubiera cometido pecados en la Edad Media, ¿no? Desde las páginas mismas del Nuevo Testamento, en el primer siglo, se nos dan varios ejemplos de pecados dentro de la iglesia, no solo de laicos, también de sacerdotes. Bien, no vamos a entrar en detalle de todo lo que se nos dice ahí en las páginas del Nuevo Testamento, los pecados que se daban, incluso pleitos entre apóstoles, etcétera, pero recordemos que en este siglo XXI, los casos de pederastía y violación de sacerdotes, que ha causado mucho escándalo y dolor dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, especialmente a las personas, niños, ya muchos de ellos adultos, que han sufrido estas vejaciones de parte de algunos sacerdotes, que quizás no debieron pues haberse hecho sacerdotes si no tenían esa vocación de amor y servicio hacia la comunidad. Pero también hay otro pecado gravísimo que es de los laicos que pues no se está atendiendo debidamente, que es que muchos laicos están viviendo en concubinato o en adulterio, incluso llegan a participar de la liturgia, ¿no? De la Sagrada Eucaristía, en lo que es estar presentes en ella. No podemos señalar a nadie porque pues nosotros somos los primeros pecadores, pero es una invitación a que hagamos un trabajo de ayudarlos a estas personas que están
en este tipo de pecado, porque miren, encontramos jóvenes, ¿no? Todavía jóvenes, que han tenido relación con una pareja, han tenido hijos, se separan, vuelven a tener otro vínculo sentimental, ya sea en concubinato o en adulterio, vuelven a tener hijos, y luego, por la edad todavía, y hay casos, varios casos de estos, que vuelven a tener otra relación sentimental, y vuelven a tener hijos. Entonces, y así están llevando una vida desordenada en lo sentimental, en lo matrimonial, no llegan al matrimonio, tienen hijos, los bautizan, y luego en la otra relación sentimental vuelven a tener hijos, los bautizan, pero no se casan, y la iglesia, claro, bajo el pretexto, bajo, digamos, una justificación de que el niño pues tiene que ser bautizado, y se le busca padrino y que reúna los requisitos que la iglesia exige, y con los papás llevan al niño a bautizar, pero los papás siguen en estas situaciones pecaminosas. Pero ¿qué estamos haciendo para motivarlos, para que se casen, estén en sagrado matrimonio? ¿Por qué no los ayudamos? Entonces también tenemos que ver cómo, si les vamos a dar bautismo a los hijos, ver cómo es que les invitamos también a una catequesis para que los papás también se casen. Entonces, ¿qué va a pasar en un futuro si, como yo he visto, como he constatado, de que, pues, hijos de personas que están en concubinato, en adulterio, luego de haber recibido su bautismo, la comunión, la confirmación, luego pasan también a engrosar todo este grupo de personas que no llegan al matrimonio? Entonces va a llegar un momento en que va a haber déficit también de padrinos, porque pues como estamos diciendo, no se casan. ¿Y dónde luego vamos a encontrar padrinos para los niños? Entonces, si el papá y la carencia de padrinos, ¿cómo se bautizarían esos niños? Porque si no importa que no sean, los papás no estén casados, y conseguimos padrinos, pues si ya no va a haber padrinos, imagínense, ¿no? Entonces, esto también no es que solamente sea un escándalo, sino que, como estábamos diciendo, hay una comunión de las cosas sagradas o cosas santas dentro de la iglesia, y esto del padrinazgo es una de ellas, ¿no? Entonces, tarde o temprano la iglesia va a sufrir más estas situaciones, porque como decíamos ahí en la carta a los Efesios, capítulo 2 versículo 19, si somos conciudadanos, si somos partícipes de esta ciudadanía, de los bienes que la iglesia nos da, y luego se nos dice ahí en la carta a los Colosenses, capítulo 2 versículo 19, que todos estamos unidos en este cuerpo como junturas y ligamentos, como articulaciones. Si así como la santidad de unas personas nos beneficia con ejemplos de vida y modelo, también las formas pecaminosas de muchos también va a afectar a la iglesia, porque le va a socavar, va a socavar a través de estos malos modelos de vida que estamos viendo. eh, Como le decía, el ejemplo que los papás en concubinato, en adulterio, transmiten a los hijos terminan los sacramentos de iniciación cristiana que hemos mencionado, a saber, bautismo, comunión y confirmación, no llegan al matrimonio por el modelo de vida que están transmitiendo. Bien, entonces acá, como decíamos, no estamos para señalar, sino para promover a través quizás de matrimonios masivos o si se quiere particulares, que los padres de estos hijos, ¿no? Que reciben los ritos, los sacramentos de iniciación cristiana, también eh, puedan llegar al matrimonio. Entonces son retos que nos esperan a estas formas inadecuadas de vida dentro de la iglesia y que se están permitiendo. Hemos llegado a niveles de permisividad muy altos
hay mucha, pues, mucho buenismo dentro de la iglesia que no nos está haciendo bien. Entonces, estos retos nos esperan dentro de la iglesia, lograr e integrar a estas personas que están en concubinato o en adulterio. Y también hacer participar más a los laicos dentro de la iglesia. eh, Promover escuelas bíblicas, centros teológicos en las diferentes diócesis. No solamente que la teología sea para los seminaristas o algunos laicos que van a la universidad. Hoy más que nunca necesitamos laicos preparados, máximes, y muchos de ellos están accediendo a universidades, no como antes, pues que las personas se quedaban con la secundaria, la primaria, no, ahora muchos laicos están en universidades y llegamos a saber de muchas profesiones, pero nuestra fe no la conocemos, nos hemos quedado con una fe infantil y así las catequesis, y eso me consta por los libros que se dan para la comunión, confirmación, mientras que a los niños ya se les está enseñando matemáticas avanzadas, a nosotros todavía en la iglesia se nos da una enseñanza como si fuera para niños de inicial, que son los primeros 3, 4 o 5 años de vida. No. Bien, entonces, vivamos esta santidad con un crecimiento, con una integración más de los laicos. Son nuevos retos que se nos espera y invitar a todos los que nos ven a conocer más la fe y participar dentro de la iglesia en las diferentes cosas comunes de la iglesia, ¿no? Tenemos la enseñanza, la catequesis, la evangelización, misiones, participación pues en diferentes obras de misericordia. Necesitamos laicos que participen vivamente dentro de la iglesia. Y si a veces algún sacerdote por ahí no está promoviendo, tomemos iniciativas, ¿no? Para que nuestros sacerdotes despierten. También ellos necesitan a veces las motivaciones de los laicos. A veces nuestros sacerdotes, como humanos que son, no se adormecen o tienen muchas tareas, no delegan, no forman pues ministerios dentro de la iglesia, es porque también los laicos estamos dormidos. Bien, en este día de los santos, vivamos con alegría nuestro camino difícil de santidad para un día llegar a estar en esta fiesta, en esta iglesia celestial, en esta Jerusalén celestial, ser parte pues de los primogénitos llegados ya a la consumación de los santos, ¿no? Que el Señor los bendiga, feliz fiesta de los santos.